La verdad que cuánto más lindos son los congresos en vivo y en directo que los virtuales, pero bueno, todos nos tenemos que acomodar a la época pandemia. Me toca hablarles de imágenes prostáticas, es un tema bastante largo y controversial. Lo que les quiero decir, sobre todo para arrancar, es que lamentablemente no hay ningún método por imagen ideal ni para el diagnóstico ni para la estadificación del cáncer de próstata. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el rol de las imágenes en el cáncer de próstata si ninguno es ideal? Así todo, tenemos injerencia en todo lo que es la enfermedad prostática, tanto en la enfermedad primaria para el diagnóstico como para la estadificación, como en la recurrencia para la reestadificación y guía de tratamiento. Empezando por el diagnóstico. Todos sabemos que la ecografía, lamentablemente, es un método que no sirve para la detección del cáncer de próstata por su baja sensibilidad y especificidad. La gran mayoría de los cánceres de próstata que asientan en la zona periférica son isoecoicos con respecto al parénquima o muchas veces hipoecoicos y la patología benigna se manifiesta exactamente igual. Cuando el cáncer asienta en la zona transicional, lamentablemente queda tapado por lo que es la hiperplasia prostática benigna. Se hicieron muchos esfuerzos por tratar de mejorar la eficacia diagnóstica del método, incluyendo el Doppler, el angiopower, el contraste endovenoso, incluso la elastosonografía, y a pesar de todo, hoy no sirve la ecografía transrectal para el diagnóstico del cáncer de próstata, pero sí nos sirve para guiar, para realizar la punción biopsia transrectal. Entonces, como guía de biopsia, podemos utilizar la ecografía transrectal. El problema es que es el único cáncer en el cuerpo que se va a hacer el diagnóstico con una biopsia que se considera a ciegas. Y esto tiene consecuencias. Nos va a traer subdiagnóstico de cánceres clínicamente significativos o sobrediagnósticos de cánceres que son indolentes o clínicamente no significativos. Y obviamente errores en la estratificación de riesgo de ese paciente. Desde hace un tiempo se considera la resonancia multiparamétrica como guía de la punción y en este caso la punción sería una punción biopsia dirigida. Detecta o descarta los cánceres clínicamente significativos, disminuye la posibilidad de realizar una punción biopsia, disminuye el sobrediagnóstico del cáncer clínicamente no significativo y mejora la estratificación de riesgo de los pacientes. Hasta hace muy poco se consideraba el uso de la resonancia multiparamétrica en la segunda punción biopsia transrectal, luego de los 6 meses de la primera biopsia negativa. Hoy en día, la gran mayoría de las guías internacionales de cáncer de próstata indican la resonancia multiparamétrica previa a la primera punción biopsia transrectal. Obviamente que se tiene que hacer siempre cuando hay sospecha de cáncer de próstata, ya sea por aumento de PSA o por un tacto rectal sospechoso. ¿Por qué? Porque no es un método de screening. ¿Y por qué usamos la resonancia multiparamétrica antes de la primera punción biopsia? Porque tiene alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo con respecto al cáncer de próstata clínicamente significativo. ¿Qué significa esto? Que podemos detectar o descartar la presencia de este tipo de cáncer con bastante especificidad. Siempre debe hacerse el estudio con un resonador 3 Tesla, en ese caso usamos bobina de superficie. Si van a hacer con resonadores de menor teslaje, deberían hacerlo con bobinas endorrectales. Y vamos a tener 3 secuencias, que son la morfológica T2, la secuencia de difusión y el scan dinámico luego del contraste endovenoso. Con todas estas secuencias podemos detectar, caracterizar y estadificar localmente al cáncer de próstata. En forma grosera podemos decir que el cáncer más frecuente, que es el que asienta en la zona periférica, lo vamos a ver. Hipointenso en secuencias T2, produce restricción hídrica en secuencia de difusión y en el mapa ADC y realza luego del contraste endovenoso. También de forma grosera, el cáncer que asienta en la zona transicional, la secuencia que importa es la secuencia T2 y lo vamos a ver. Hipointenso homogéneo, el margen de ese cáncer generalmente es esfumado, no va a tener cápsula, va a tener una morfología lenticular y generalmente compromete al estroma fibromuscular anterior. Obviamente que si tenemos la secuencia de difusión también restringe y obviamente que si le inyectamos contraste también realza luego el contraste endovenoso como cualquier cáncer del organismo. Siempre recuerden de informar las resonancias multiparamétricas con el sistema de PIRADS
Y esto es porque a través de este sistema podemos hablar de qué probabilidad tiene ese paciente de tener un cáncer clínicamente significativo, sabiendo que con un score de tipo 1 es muy poco probable que lo tenga, con un score de tipo 2 la probabilidad aumenta, con un score de tipo 3 es equívoco, pero tiene más chances de que sea maligno, obviamente que con el score de tipo 4 asciende a más del 70%, y ya cuando el score nos da de tipo 5, la probabilidad es mayor al 95%. La clasificación PIRADS surge en el año 2012, que fue la primera versión. Tuvo una gran modificación en el año 2015, donde salió la segunda versión y ya fue aceptada por el Colegio Americano de Radiología. Y hace poquito, en el año 2019, tuvo una tercera modificación, que es un poco más leve que la segunda, pero salió la otra versión, que es la que se usa actualmente, que es el PIRADS V2.1. El gran cambio se hizo cuando surgió la versión 2. ¿Por qué? Porque empieza a evaluar diferente al cáncer que se asienta en la zona periférica del que asienta en la zona transicional. En el cáncer que asienta en la zona periférica, recuerden que la secuencia que importa, la fundamental, es la secuencia de difusión. A diferencia del cáncer que asienta en la zona transicional, donde la secuencia dominante es la secuencia T2. A veces, generalmente ocurre cuando nos encontramos frente a un cáncer PIRADS 3, que necesitamos una secuencia para recategorizar, para saber si ese cáncer tiene más chances de ser maligno que de ser benigno. Para esto usamos, en el caso de la zona periférica, el scan dinámico post-contraste endovenoso, y para el caso del cáncer que asienta en la zona transicional, la secuencia de difusión. Otro de los cambios que incluyó la clasificación de PIRADS B2 es simplificar el scan dinámico luego del contraste endovenoso. Antes informábamos las curvas de captación en el tiempo de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. A partir de esta versión, solamente decimos si la lesión realza o no realza. Y lo otro que se incluyó es el tamaño de la lesión, recordando que cuando es menor a 1.5 va a ser un PIRADS 4 y cuando es mayor a 1.5 centímetros corresponde a un PIRADS 5. Los nuevos cambios que surgieron ahora en la última versión, la verdad que son bastante, digamos, sutiles, los pueden buscar, son versiones que tienen publicación gratuita para todas las personas y tienen algunos cambios en la secuencia de difusión, tanto para el cáncer que asienta en zona transicional como en zona periférica. Los cambios se dan en los tipos de PIRADS 2 y 3, mientras que en la secuencia T2 los cambios se dan en los tipos 1 y 2. Son cambios realmente muy sutiles, pero que tienen una nueva forma de definir a las lesiones. Lo pueden buscar en cualquier artículo correspondiente al PIRADS. También recuerden que la resonancia multiparamétrica sirve para el seguimiento activo. Cada vez hay más pacientes que tienen cáncer de próstata a los cuales no se le va a hacer ningún tratamiento y se los va a seguir activamente. ¿Y por qué sirve la resonancia? Porque en el 29% de los casos estos pacientes pueden reclasificarse a partir del estudio de la multiparamétrica. Y por otro lado, porque nos sirve para monitorear al paciente que está en el seguimiento activo, para ver si sigue en el seguimiento activo o si ya pasa algún tratamiento específico. Con respecto a la estadificación, nosotros podemos tener una estadificación local y una estadificación sistémica. Lo primero que tenemos que saber es si el cáncer prostático es órgano confinado u órgano no confinado. ¿Cómo van a estar los ganglios? Lamentablemente para esto, los métodos por imágenes tienen una eficacia diagnóstica sumamente limitada. ¿Y cómo va a estar el hueso? Se considera que cuando hay metástasis ósea, ya la enfermedad es una enfermedad incurable. Entonces, empezando por la estadificación local, de nuevo vuelve a tener importancia la resonancia multiparamétrica. Nosotros a través de este estudio podemos decir si el cáncer prostático es órgano confinado u órgano no confinado, y esto es sumamente importante porque el paciente va a tener diferentes posibilidades de recurrencia, diferente sobrevida y sobre todo diferente tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a buscar con el estudio? Ver si hay extensión extracapsular e invasión de las vesículas seminales con una alta eficacia diagnóstica del método. También la extensión extracapsular y la invasión de las vesículas seminales tienen su clasificación PIRADS y está descrita en los artículos de PIRADS. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar? En el caso de la extensión extracapsular,
Si hay asimetría o invasión de la bandeleta neurovascular. Recuerden siempre que la bandeleta se ubica alrededor de horas 7 y 8 de la próstata. Fíjense cómo van a estar esas bandas neurovasculares una respecto de la otra. ¿Qué pasa con el contorno prostático? Tenemos que informar si está bombado porque eso es sugestivo de extensión extracapsular. Con respecto a los márgenes de la próstata, si están irregulares y espiculados, también el ángulo rectoprostático, que puede estar obliterado, y la interfaz entre el tumor y la cápsula, cuando es mayor a 1 centímetro, muy probablemente haya extensión extracapsular. Por último, podemos ver, obviamente, que está totalmente disrupta la cápsula y hay una extensión por fuera de la próstata hacia la grasa periprostática o incluso a órganos vecinos. Lo más frecuente es que sea a la pared de la vejiga. ¿Qué pasa con las vesículas seminales? Podemos ver hipointensidad, ya sea focal o difusa, de la vesícula seminal. Recuerden que las vesículas seminales suelen tener túbulos internos con contenido líquido. Cuando perdemos ese contenido líquido, presten atención. Área de realce interna anómala. Área de restricción hídrica en la secuencia de difusión. Podemos tener un ángulo prostático seminal obliterado. Y obviamente ya lo más grosero, que es la invasión de la vesícula seminal por el tumor desde la base prostática. Con respecto a la estadificación sistémica, lo que vamos a ir a buscar es cómo están los ganglios. Para eso contamos con la tomografía, la resonancia, que puede ser resonancia simple, resonancia con difusión o resonancia de cuerpo entero con difusión, y el PET. Para la estadificación ósea contamos con el centellograma óseo y el SPECT, la tomografía, la resonancia de nuevo en sus variantes y también el PET. Lamentablemente, para todo lo que sea estadificación ganglionar, tanto resonancia como por tomografía, nos guiamos por el tamaño de los ganglios. Y esto tiene realmente baja sensibilidad y especificidad. ¿Por qué? Porque podemos tener falsos negativos por micrometástasis y falsos positivos por hiperplasia reactiva. Esto que les cuento por resonancia también se aplica a tomografía. Además del tamaño de los ganglios, tienen que prestar suma atención a la morfología y a las características del ganglio. Cuando el ganglio es mayor a 1 centímetro y está comprometido, generalmente es un ganglio ovoideo. Cuando el ganglio es menor a 0,8 centímetros, pero es redondo, también tienen que prestar atención, sobre todo los que están a nivel pelviano. Cuando el contorno del ganglio es irregular o pierde la diferenciación de su hilio, tienen que informarlo. Cuando tiene un intenso realce luego del contraste endovenoso, también hay que informarlo. Con todo esto, llegamos a una sensibilidad baja del 42%, pero una alta especificidad. Podemos mejorar un poco la eficacia diagnóstica del método con secuencias de difusión. Fíjense este ejemplo, estamos viendo un T2 que realmente no nos dice nada, sin embargo, cuando hacemos la difusión, vemos una estructura ganglionar que nos llama poderosamente la atención. Y para lo que es, bueno, después va a haber una charla de esto, pero la resonancia de cuerpo entero, para lo que es estadificación nodal, la eficacia diagnóstica no es tan buena tampoco. Con respecto al PET, ustedes saben que el PET se puede hacer con marcadores que tienen que ver con la colina y con el PSMA. La diferencia va a estar sobre todo en la sensibilidad. Es mucho más sensible el PSMA que la colina. Los dos tienen una resolución espacial limitada. Por lo general se considera de 0,5 centímetros y por lo tanto los dos pueden tener falsos negativos por micrometástasis. Fíjense, la sensibilidad depende del tamaño. En el caso del colina, podemos hacer una disquisición entre ganglios menores a 0,5 centímetros o mayores. Cuando el ganglio es mayor a 0,5 centímetros y capta, estamos seguros que se trata de una metástasis. Y sobre todo, como tiene un alto valor predictivo negativo del 92%, si vemos una adenomegalia que no capta, también nos podemos quedar tranquilos que ese ganglio no está afectado por el tumor. Ahora bien, cuando el ganglio es menor a 0,5 centímetros y lo vemos que no capta, esto puede ser porque no le dé la resolución al método. Por ende, no podemos certificar que no esté comprometido. Pero si ese ganglio es chiquito y capta, ahí sí podemos certificar que está comprometido. ¿Por qué? Porque es altamente específico para malignidad. El PSMA también depende su tasa de detección del tamaño ganglionar. Fíjense la diferencia en las tasas de detección cuando el ganglio es mayor a 0,4 centímetros del 90% a cuando es menor a 0,2 centímetros que baja al 50%. Con respecto a las metástasis óseas,
Hoy en día, lamentablemente, el centellograma óseo sigue siendo el único método por imágenes indicado por todas las guías mundiales, a pesar de que tiene muy baja especificidad. Es sumamente sensible, pero muy baja especificidad. Lo bueno es que obviamente es un scan de cuerpo completo. Y en general se positiviza en pacientes que tienen cánceres de alto riesgo. Para aumentar la especificidad, podemos compararlos con estudios morfológicos, ya sea la tomografía o la resonancia, para poder hacer diagnóstico diferencial entre patología maligna y benigna. Fíjense este ejemplo, paciente con un antecedente de cáncer de próstata, un área de hipercaptación costal. Obviamente que el centellograma óseo nos habla de una hipercaptación probablemente relacionada con su cáncer de próstata. Sin embargo, el método morfológico de tomografía nos muestra que se trataba de una fractura ósea. Un poco a modo de refresco, acuérdense que existe el SPECT, que tiene la parte funcional del centellograma óseo que le aporta sensibilidad y la parte anatómica de la tomografía que le aporta especificidad. Y si podemos hacer este estudio, disminuimos mucho el número de falsos positivos del centellograma óseo. Solo para que vean cómo se ve en el SPECT, estamos viendo el área de hipercaptación metabólica, como vemos en el plano axial, la tomografía, el SPECT y la fusión, y cómo podemos darle un volumen, una imagen volumétrica al urólogo que nos deriva para que vea dónde está esa metástasis ubicada. Con respecto al PET y la resonancia para las metástasis óseas, los dos son mejores que el centellograma óseo. ¿Por qué? Porque van a detectar lesiones precoces, lesiones que están en fase de infiltración medular. Los dos permiten hacer modificaciones en la elección del tratamiento y los dos tienen muy similar eficacia diagnóstica, sensibilidad y especificidad. Cada uno tiene ventajas y desventajas. Las desventajas de la resonancia con difusión es el tiempo de estudio prolongado y la susceptibilidad a los artefactos, que obviamente en la medida que el tiempo de estudio sea más largo, el paciente tiende a moverse más. Y el PET tiene la desventaja de la radiación y la utilización de contraste iodado con respecto a las alergias que ya sabemos. ¿Cómo podemos ver las lesiones por PET? Se pueden manifestar de tres maneras. Que se vean por PET y no por tomografía. Esto significa que estamos frente a una lesión precoz, frente a una lesión que se encuentra en estado de infiltración medular. Esta va a ser la lesión que no se va a ver para nada con el centellograma óseo. Podemos ver lesión tanto en el PET como en tomografía, y acá estamos frente a un tumor viable. Y cuando el paciente se trata, podemos ver la esclerosis por tomografía, pero que no tenga traducción en el PET. Por lo tanto, podemos decir que este tumor pasó a ser no viable, o sea que respondió al tratamiento. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces hay tumores que son muy osteoblásticos, muy esclerosos, que no llegan a tener una reacción osteoclástica suficiente como para captar el radiotrazador y son tumores, metástasis óseas, que nos dan falsos negativos en el PET. Con respecto a las metástasis a distancia, obviamente, igual que cualquier metástasis a distancia, lo más frecuente es que sea pulmón, hígado y cerebro. Se va a pedir el estudio de acuerdo al cuadro clínico, pueden ser placa, ecografía, tomografía, resonancia. Lo que sí, bueno, a modo de recordatorio, tomografía es mejor para pulmón que la resonancia mejor que tomografía para lo que son metástasis hepáticas, y obviamente la resonancia para masas encefálicas y no la tomografía. Esta tomografía es sumamente vieja, pero bueno, ya casi no se usa más la tomografía para cráneo y es el único paciente que tenía estudiado por los dos métodos. Con respecto a la recurrencia o la reestadificación, de nuevo vamos a tratar de saber si lo que recibió es a nivel local o a nivel sistémico, porque el tratamiento va a ser distinto. Cuando es a nivel local, el tratamiento va a ser un tratamiento de rescate, mientras que si es la recidiva sistémica, el tratamiento, como su nombre lo dice, va a ser sistémico. Y en los dos casos tenemos diferentes estudios para poder evaluarlo. Cuando la recurrencia es local y el paciente fue tratado con radioterapia, el método de elección es la resonancia multiparamétrica, porque nos puede demostrar con alta eficacia diagnóstica, tanto con sensibilidad alta y especificidad alta, el diagnóstico diferencial entre lo que es tumor de fibrosis. ¿Cuál es la secuencia que más importa? El scan dinámico después del contraste endovenoso. ¿Por qué? Porque el tumor va a tener un realce precoz, mientras que la fibrosis va a tener un realce tardío.
Fíjense, dos pacientes diferentes, el de arriba tratado con braquiterapia, el de abajo con radioterapia externa. Los dos tienen áreas de hipercaptación del material de contraste endovenoso. Y fíjense las curvas de captación en el tiempo, que son curvas de tipo 3. En este caso, en el caso de recurrencia, sí nos sirven las curvas de captación, porque nos va a hacer el diagnóstico diferencial con la fibrosis, que suele tener curvas de captación de tipo 1 o progresivas. También podemos ayudarnos con la secuencia de difusión, que el tumor restringe, mientras que la fibrosis no restringe. Fíjense en estos dos ejemplos de nuevo, como tenemos áreas de restricción hídrica, tanto en el paciente tratado con braquiterapia como el paciente tratado con radioterapia externa. El problema es que vamos a tener artefactos producidos por las semillas de braquiterapia, así que hay que tener mucho cuidado con este tema y tratar de correlacionar con la secuencia morfológica. Cuando el paciente fue tratado con prostatectomía radical, acá va a importar el valor del PSA. Cuando el PSA es muy bajo, podemos pedir PET, pero en ese caso tiene que ser sí o sí PSMA, o podemos pedir la resonancia multiparamétrica. De nuevo, nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre tumor y fibrosis, con el scan dinámico y con la secuencia de difusión. En este ejemplo estamos viendo un área de realce con unas curvas de captación en el tiempo de tipo 3 o de lavado rápido. Cuando el PSA es mayor a 1 nanogramo por mililitro, podemos pedir la resonancia multiparamétrica o el PET, ya sea colina o por PSMA. En este caso, el PET sería mejor porque, además de mostrarnos qué pasa a nivel local, hacemos un estudio de cuerpo entero. Y los tres tendrían similar eficacia diagnóstica. El tema del PET, como yo les dije, el PSMA, recuerden siempre que va a detectar lesiones con valores de PSA más bajos. Fíjense, la tasa de detección con valor de PSA menor a 1 nanogramo por mililitro es del 58%, mientras que el colina, la tasa de detección es menor al 20%. Por eso hoy en día la tendencia mundial es dejar de lado el colina y hacer PSMA. Lo que pasa es que no en todos lados se puede. Nosotros estamos empezando a usar el PSMA recién en octubre de este año, a fines de este octubre, vamos a estar listos para poder hacerlo. Y obviamente, como les dije antes, tiene una resolución espacial limitada, no detecta lesiones menores a 0.5 centímetros y podemos tener falsos negativos por micrometástasis. Con respecto a las metástasis óseas, de nuevo, es mejor el PET que el centellograma óseo porque nos muestra infiltración medular, lesiones precoces, y hacer un PET va a agregar un 15% de metástasis óseas en pacientes que tienen centellograma óseos negativos, va a demostrar 50% más de metástasis en pacientes que tienen centellograma positivo y por ende nos permite tomar cambios de conducta terapéutica que llegan al 48% cuando hacemos con colina y llegan al 67% cuando hacemos con PSMA. Acá les pongo ejemplos. Este paciente que iba a tratamiento de rescate tenía un área un poco osteocondensante en el manubrio external y fíjense cómo hipercapta en el PET colina, por lo tanto, de tratamiento de rescate pasó a tratamiento sistémico. A la inversa, este paciente tenía un área osteoblástica en el hueso ilíaco, se pensó en un primer momento realizar un tratamiento sistémico, obviamente que se realizó PET, sin embargo, fíjense que no hipercapta para nada, por lo tanto, de tratamiento sistémico pasó a tratamiento de rescate. Entonces, a modo de resumen, recuerden, podemos tener un paciente con sospecha de cáncer de próstata, podemos hacer la punción biopsia transrectal guiada por ecografía, que puede ser positiva o negativa. Si es positiva, la resonancia multiparamétrica nos sirve para estadificar localmente, mientras que la tomo, la reso y el centello para la estadificación de los ganglios y de las estructuras óseas. Si el paciente fuera un paciente de alto riesgo, se podría pedir el PET-TC. ¿Para qué? Para tratar de ver qué tipo de cáncer estamos y qué tratamiento proponerle al paciente. En el caso de que se le proponga tratamiento activo, recuerden que la multiparamétrica nos sirve para mantener o modificar la conducta. En el caso de que el paciente haya sido tratado con prostatectomía radical o radioterapia y hay recaída bioquímica, recuerden que la recurrencia puede ser local o a distancia. Si es local, podemos evaluarlo perfectamente con resonancia multiparamétrica. Pero si es local o a distancia y no sabemos, es mejor el PET porque es un estudio de cuerpo entero. Ya cuando el paciente tiene metástasis sistémicas, ahí podemos usar cualquier metodología diagnóstica que tienen iguales eficacias diagnósticas. Ahora bien, cuando la punción biopsia nos dio negativa, podemos utilizar la resonancia multiparamétrica para detectar áreas y guiar la punción a esa zona.
lo cual mejora no solo el volumen tumoral, sino la estimación del Gleason. Y si nos da positivo, obviamente pasamos a evaluar ese paciente. Por otro lado, podemos tener directamente hacer la resonancia multiparamétrica antes de la punción para detectar zonas. De nuevo, si es positiva la multiparamétrica, hacer una punción dirigida a esa zona y si nos da positiva, evaluar a ese paciente. Y si esa resonancia multiparamétrica nos dio negativa, lo bueno que tiene el estudio es que tiene alto valor predictivo negativo para descartar cáncer de próstata clínicamente significativo. Por ende, ese paciente puede saltearse la punción biopsia y ser controlado en el tiempo por el valor del PSA. Bueno, espero que con toda esta información haya sido clara y que les haya sido útil. Ante cualquier consulta, ustedes me pueden contactar en mi Instagram, que es doctora Daniela Estoiza.